La historia no es secreta ni oscura, ni depende de la imaginación de quien la escriba. La historia es estudio y método. Dato mata relato, y los hechos del pasado marcarán el futuro de la humanidad. Buenas noches, Chile. Sea usted del lado que sea. Alarma de apuntes. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro llega a la Metro para contarnos quién fue y lo que realmente pasó. La historia sin fin. Ya está en el aire, en la Metro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos acá a la Metro, la 95.9. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro. Tengo el privilegio de conducir la historia sin fin, su pildorita diaria de historia, esta clase magistral de historia universal. Y como yo les dije ayer, como el fandom de este programa está dividido entre los que les gusta la historia de Chile y la historia universal, bueno, ayer hicimos un programa de historia de Chile sobre la toma de Valdivia, y hoy día vamos a hacer uno de historia universal y hablaremos sobre la caída del muro de Berlín. Un momento histórico, insolayable, un momento que yo lo viví, de hecho, de niño, viéndolo por las noticias, ese año 1989, ¿no? Que es el año de todos los cambios, el año de todas las mutaciones, pensando en que el bloque oriental era imposible que cayera y terminó cayendo. 2 años después cae la Unión Soviética, cosas que uno pensaba que eran imposibles que ocurriesen, bueno, eventualmente terminan pasando, terminan ocurriendo. Así que hoy día en la historia sin fin le vamos a dedicar este programa a la caída del muro de Berlín. Antes, eso sí, quiero saludarlos a todos los que nos ven en el streaming, a los que nos ven por el canal 194 de Zapping, a quienes nos van a ver en la Metro TV, nuestro canal de YouTube, y evidentemente a todos los que me escuchan por las ondas radiales. Prepárense, afírmense, que hoy día vamos a hablar de la historia del muro de Berlín y cómo termina cayendo un 9 de noviembre del año 1989. A ver, antecedentes son, miren, a ver, nos vamos a ir un poquito para atrás, eso sí. Ustedes saben que luego de la rendición incondicional de las fuerzas del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, significó que Alemania eventualmente quedó dividida en zonas de ocupación. La zona oriental de Alemania quedó bajo el control soviético, mientras que la zona occidental se la repartieron los distintos aliados occidentales, Estados Unidos, especialmente que se queda con el sur, los británicos, y hasta los franceses recibieron un trozo, ¿no es cierto?, de la zona de ocupación de Alemania. Pero también ocurrió lo mismo con Berlín. Berlín se convirtió hasta cierto punto en un reflejo en pequeño de lo que era, en definitiva, Alemania, la Alemania ocupada. Y Berlín también quedó dividida en sectores, ¿no? El sector oriental, Berlín-Pankow, como se le conoce, quedó dividida, quedó en manos, del sector de las fuerzas soviéticas, mientras que la zona occidental quedó dividida en 3, ¿no es cierto?, en una zona de ocupación británica, norteamericana y francesa. Y vamos a tener entonces que este pequeño microcosmos, ¿no?, de lo que era Berlín reflejaba en el fondo lo que era la ocupación alemana, y eventualmente Berlín se va a transformar en uno de los íconos de la Guerra Fría. En 1949, ¿no es cierto?, se consolidan finalmente 2 estados alemanes, uno bajo la égida soviética, conocida como la RDA, la República Democrática Alemana, y apoyada por los soviéticos, ¿no? Y la parte occidental, que era la Alemania más grande en el fondo, se va a transformar en la República Federal Alemana, o de Alemania. Y eventualmente vamos a ver que entre Alemania Oriental y Occidental, y también al interior de Berlín, Oriental y Occidental, vamos a ver un flujo constante de ciudadanos, fundamentalmente de la República Democrática Alemana hacia la Alemania Federal. Me pregunto por qué será. ¿Por qué será?
Yo sé que el típico meme de, mira, cuando cayó el muro de Berlín, ¿para qué lado fue arrancando la gente o de qué lado se movieron? Bueno, claro, del este al oeste, es cierto, ¿ya? Pero efectivamente el régimen de Walter Ulbricht, que era el quien gobernaba en el fondo la República Democrática Alemana, cada vez se va a ir volviendo más y más y más opresivo. Eso es cierto. Tanto así que en 1951 y después en 1953 van a haber una serie de levantamientos en la República Democrática Alemana que van a terminar con una represión brutal por parte de los alemanes orientales y los soviéticos contra su propia población, que querían apertura democrática, querían elecciones libres y además eventualmente el libre tránsito al interior del país, cosa todo que estaba prohibido. Pero ya el asunto se volvió más complicado hacia la década de los 60. De hecho, va a ocurrir que el tránsito en Berlín, no tanto sí entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, pero sí en Berlín era relativamente libre, estaban los distintos puestos, ¿no? Donde uno mostraba el pasaporte o el pase que me permitía, por ejemplo, a mí moverme de Berlín Oriental a Occidental y viceversa. Y en general había gente que trabajaba en Berlín Oriental y vivía en Berlín Occidental, y también había gente que vivía en Berlín Oriental y trabajaba en Berlín Occidental. Pero vamos a tener que, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de cruces desde el este al oeste va a ser cada vez mayor. Y de hecho es famosísima esa foto del soldado de la Volkspolizei, ¿no? La policía popular, que era la policía de Alemania Oriental, que decide tirar sus armas y salta una alambrada de púas, ¿no? Corriendo hacia Berlín Occidental. Eventualmente, en agosto de 1961, para ser más preciso, el 13 de agosto de 1961, todo el tránsito entre Berlín Oriental y Berlín Occidental queda absoluta y completamente prohibido. Y no solo eso, sino que el gobierno de la Alemania Oriental va a iniciar la construcción de un muro de... ¿Cuántos metros tenía? 4 metros y medio tenía más o menos, 4 metros y medio de altura, y que por lo demás no es solamente el muro, no era solamente la parte de concreto, sino que había una especie como de tierra de nadie donde estaba el muro. Después había una zanja que estaba llena de alambre de púas, cercas electrificadas, minas, ¿no? Y después venía otra parte también de control, ¿no es cierto? Que ahí tenía también rejas eléctricas, en fin. Los edificios que daban hacia Berlín Occidental, todas las murallas van a ser tapiadas. Las ventanas van a ser tapiadas, cubiertas con ladrillo. Y de hecho, se va a construir este muro, que en Occidente se le va a conocer como el muro de la vergüenza, mientras que en Alemania Oriental se le va a conocer como el muro contra la agresión fascista, o el muro antifascista. Se va a convertir en el fondo en un símbolo de la Guerra Fría. Por eso Winston Churchill, tiempo antes, ¿no?, había dado ese discurso en la Universidad de Princeton, creo, en Columbia, no me puedo acordar bien, cuando dice: desde el Báltico hasta los Balcanes, hasta el Adriático, ha caído una cortina de hierro sobre Europa. Y de ahí entonces se habla, ¿no?, que más allá, está al otro lado de la cortina de hierro, parafraseando a Winston Churchill, ¿no es cierto?, existía este bloque oriental, ¿no es cierto?, que era controlado por la Unión Soviética. Ahora, el tema es que van a haber no pocas personas que van a intentar cruzar el muro, y muchos de ellos van a morir intentándolo. Muchos de ellos lo hicieron, por ejemplo, utilizando las alcantarillas que los soviéticos y los alemanes orientales no habían cerrado, ¿no? Y por lo tanto todavía uno podía pasar a Berlín Occidental por debajo, ¿no? Eventualmente los cierran. Hubo gente que intentó cruzar el muro y que fue, en el fondo, fusilada, ¿no es cierto?, acribillada, intentándolo, que murieron electrocutadas, precisamente tratando de salir de Berlín Oriental. Hoy día, bueno, ustedes saben que el muro fue demolido, quedan algunos pequeños trozos del muro como especie de memorial, pero no me puedo acordar bien dónde es esto, creo que es cerca de la puerta de Brandenburgo, donde está la avenida de los Tilos, Unter der Linden. Todavía están las cruces que representan a aquellas personas con los nombres y las fechas en que fueron asesinadas por
las fuerzas de orden de la Alemania Oriental intentando cruzar el muro. Hubo casos también de familias que intentaron cruzar entre Alemania Oriental y Occidental en globo, e incluso con estos pequeños avioncitos que tienen, estos motores pequeños que se me olvida cómo se llaman, pero son estos aviones monomotores que en el fondo es como una especie como de buggy que va impulsado, ¿no es cierto? Y que tiene también un globo. Muchos lo lograron, pero también muchos perecieron intentándolo, ¿no? Y de ahí entonces, fíjense que este muro, ¿no?, se transforma en esta gran barrera para la población de Alemania Oriental y específicamente Berlín Oriental para cruzar al occidente. Yo he estado en Berlín, he estado en Alemania, he visto, ¿no?, los memoriales que existen en Berlín. Es curioso porque yo cuando era niño veía la Puerta de Brandenburgo, que quedó del lado oriental, y con el muro rodeándola, y el tema es ir. Cuando fui a Alemania estuve ahí el 2011, el 2010. Y voy a Berlín y ver la Puerta de Brandenburgo hoy día rodeada de edificios, sin el muro, en fin, es impresionante, porque mi recuerdo de niño era haber visto el muro y nada más, ¿me entienden? Claro, evidentemente después se mostraban imágenes cuando el muro había caído, de las celebraciones al año siguiente con la reunificación alemana, pero estar ahí es distinto, es distinto. Ahora, ¿cómo cae el muro de Berlín? Bueno, el muro de Berlín no cae inmediatamente, es una cuestión paulatina. A partir del año 88, ¿ya?, vamos a ver que distintos ciudadanos de la Alemania Democrática, de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, intentan arrancar, ya que no pueden ir hacia el occidente, lo que van a hacer es bypassear a su propio país y deciden irse a Polonia, ¿ya? Perdón, no a Polonia, a Austria, o a Hungría, perdón, tratando de llegar de alguna manera por Polonia hasta Hungría, de Hungría a Austria y en Austria ir a Alemania Occidental. De hecho, esto va a ser algo que al principio las autoridades de Alemania Oriental no se percataron, no lo habían logrado comprender, así no se dieron cuenta del ardid, hasta que finalmente se dieron cuenta y cerraron las fronteras con estos países. Pero lo que va a ocurrir es que vamos a tener personas que van a intentar asilarse en las embajadas de países como Austria, Polonia. En 1989 ya había tenido sus primeras elecciones más o menos democráticas y el régimen comunista, de hecho, en Polonia es el primero en caer. Eventualmente van a intentar también conseguir asilo en Checoslovaquia, y en el fondo vamos a tener una crisis humanitaria con 300 o 400 personas literalmente acampando al interior de las embajadas de países que eran comunistas, ¿no? Tratando de estas personas de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Pero lo curioso es que ninguno de estos gobiernos le devolvió sus ciudadanos a la República de Alemania Oriental, a ninguno. E incluso muchos de ellos los dejaron pasar. Ahora, hay que tomar en consideración que todos estos gobiernos miraban a la Unión Soviética esperando órdenes, y gobernaba la Unión Soviética desde 1985 Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev le dice a todos estos países, arréglensela ustedes. La Unión Soviética va a cortarla con esta cuestión paternalista, de control sobre ustedes. No más. Ustedes son países soberanos, ustedes arreglarán sus problemas. Y como ni los húngaros, ni los checoslovacos, ni los polacos querían tener esta papa caliente, simplemente dejaron pasar a la población o derechamente les dieron salvoconductos para poder salir del país. La presión aumentaba y aumentaba, porque en el fondo para 1989 la República Democrática Alemana estaba en una situación bastante complicada desde el punto de vista económico. Dentro de los países satélites de la Unión Soviética, evidentemente era el más próspero, el que tenía más industria, era el que podía generar más bienes de capital, y en ese sentido el estándar de vida de la República Democrática Alemana superaba con creces a la de cualquier otro país del bloque oriental, salvo evidentemente la Unión Soviética, que era un titán, ¿no es cierto?, económico e industrial. El asunto es que la República Democrática Alemana, de todas maneras, pese a que tenía el mejor estándar de vida dentro del bloque oriental,
era pobre en comparación a lo que pensaban que existía, o sea, los alemanes orientales respecto a la Alemania federal. Querían además reformas, querían democracia, querían elegir a alguien que no necesariamente tuviera que venir del Partido de la Unidad Socialista Alemana, el PUSA, ¿no es cierto? O SED en alemán, es el Partido de la Unidad Socialista Alemana, que era el partido único, ¿no? en Alemania Oriental. Habían otros partidos también, pero eran todos, digamos, los lacayos del partido único, ¿no? Del partido dominante al interior de la Alemania Oriental. Así que, en realidad, si habían elecciones, eran una mofa de elecciones. Entonces, en el fondo, se quería reforma económica, política, social, pero no el régimen de Erich Honecker, que no hay que olvidar, por si acaso, Erich Honecker, el tirano que gobernó la República Democrática Alemana, recibió asilo político en Chile y murió en Chile, ¿verdad? Sin pagar ni un costo de todo lo que hizo. Así que para que vean que en el fondo hay villanos que terminan saliéndose con la suya, no importa el color político que tengan, de una u otra forma. Efectivamente, Erich Honecker terminó sus días acá en Chile, pero en esta época se afirmaba con todo en el poder en la Alemania Oriental. Pero finalmente el mismo partido de la Unidad Socialista Alemana decide derrocar al mismo Honecker. Deciden en el fondo de alguna manera tratar de sacarlo del camino, porque se dieron cuenta de que no era posible calmar a la población de la Alemania Oriental si no era con la sangre de Honecker, figurativamente hablando. Y así fue como el 9 de noviembre de 1989 efectivamente se va a dar una situación que hasta cierto punto uno podría considerar, digámoslo, curiosa, anecdótica, pero algunas veces dentro de las anécdotas nosotros encontramos los grandes hechos históricos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 9 de noviembre de 1989, había el vocero, del gobierno de la República Democrática Alemana, que se llamaba Günther Schabowski, convoca una conferencia de prensa a todos los periodistas acreditados en Berlín Oriental. La idea de esto era anunciar nuevas regulaciones para los viajes entre Berlín Oriental y Occidental y entre Alemania Oriental y Occidental. Evidentemente también haciéndose cargo de lo que pasaba con los otros países fronterizos de Alemania Oriental, que estaba esta papa caliente, ¿no es cierto?, como les decía yo, entre Checoslovaquia, Polonia, Hungría, en fin. De hecho, las protestas masivas que se veían en Alemania Oriental, por lo menos desde mediados del año 89, junto con eventualmente la apertura de las fronteras, ¿no es cierto?, entre Hungría y Checoslovaquia, generaron, ¿no es cierto?, una presión que fue insostenible para el gobierno de la Alemania comunista. Por lo tanto, Schabowski iba a dar nuevos datos sobre cómo iba a ser el tránsito entre Alemania Oriental y Occidental, dejando atrás casi 20 años de aislacionismo entre Alemania Oriental y el Occidente. El tema es que un periodista le pregunta, pueden buscar el video, está en YouTube, hay un periodista que está sentado, de apellido Ricardo, que está sentado en el suelo y le pregunta a Schabowski, oiga, bueno, ¿y estas medidas desde cuándo entran en vigor? Schabowski iba a decir que entraban en vigor al día siguiente, pero él dice, aquí lo tengo textual, de inmediato, sin demora. De hecho, empieza a buscar el papel, no lo encuentra y le responde al periodista, de inmediato, sin demora. Esta declaración ambigua, ¿ya?, porque además Schabowski estaba esperando que los soviéticos salieran a protegerlo, a defenderlo, que en el fondo desautorizaran al gobierno y que movieran sus tropas los soviéticos para impedir esta movida, no pasó así. Y de hecho, decenas de miles de berlineses orientales se van contra el muro y lo empiezan a escalar. Policías de la Alemania Federal y de la Alemania Oriental se abrazan mientras la gente cantaba, ¿no es cierto?, canciones de protesta en torno al muro de Berlín. Y eventualmente, habiendo recibido órdenes, ¿no?, porque eso fue lo que dijo el vocero, de que la frontera se abría inmediatamente, miles y miles de alemanes orientales entran en Berlín Occidental, y en el fondo los berlineses occidentales
que tenían familias, primos, sobrinos, tíos, padres que habían sido separados por el muro, los pudieron ver por primera vez en 20 años. Una cuestión fascinante. 28 años, para ser preciso. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín? Bueno, primero el colapso de la República Democrática Alemana. Al año siguiente ya se habían logrado la reunificación entre Alemania Oriental y Occidental. Los soviéticos protestaron, pero finalmente lo permitieron. Esto va a ocurrir el 3 de octubre de 1990. La caída del muro también era el reflejo de cómo la Guerra Fría estaba cambiando y se estaba desplomando en el fondo el concepto de la Guerra Fría. Se inició una serie de transiciones democráticas en distintos países del bloque oriental, primero Polonia y luego será Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, ¿no? La caída del régimen de Ceausescu en Rumania en la Navidad del año 89 también fue, quizá esa fue una transición no tan democrática, sino por la vía violenta. Va a, de alguna manera, a demostrar cómo el tinglado, ¿no es cierto?, el castillo que habían construido los soviéticos en el bloque oriental era simplemente un castillo de naipes que se derrumbó. A nivel internacional, la caída del muro de Berlín significó en el fondo el inicio del fin de la Guerra Fría y por lo tanto también un cauce que va a ser incontrolable. Ya los soviéticos tenían, lo comentábamos en otro programa sobre la caída de la Unión Soviética, va a ser un cauce incontrolable donde las repúblicas que conformaban la Unión Soviética van a también declarar su independencia, y para que finalmente en diciembre de 1991 colapsara la Unión Soviética y con eso finalmente el bloque comunista llegara a su fin, o por lo menos en Europa, y con la Unión Soviética de por medio. Así que con eso terminamos nuestro capítulo, ¿no?, de La Historia Sin Fin. El colapso del muro de Berlín, por lo demás, es una historia que a mí me toca muy de cerca. Mi tío abuelo estaba exiliado, eso sí, en Berlín Occidental, o sea, en Alemania Occidental, y cuando empiezan a llegar las noticias, porque esto debe haber sido como a las 7 de la tarde, hora de Berlín, a las 10 de la tarde, es decir, como a las 6, 7 nuestra de la tarde, ya todos los noticieros estaban transmitiendo cómo la gente se agolpaba frente al muro, y mi abuelo decide llamar a su hermano, y el resto de la conversación recuerdo que fue en alemán. Se rieron mucho aparentemente entre ellos, probablemente mi abuelo, que estaba ahí riéndose de mi tío, que había sido miembro del Partido Comunista acá en Chile, hablando precisamente sobre lo que significaba esto y sobre, en el fondo, ese momento histórico que se estaba viviendo. Bueno, nos vamos con una canción con historia que algo tiene que ver con un final. Porque un día como hoy, 4 de febrero del año 2017, Black Sabbath tocó la última fecha de su gira de despedida en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido. A la banda, por lo demás, se le atribuye la invención de la música considerada como heavy metal, aunque eso está disputado con Led Zeppelin. Y tocó un set de 15 canciones en 2 horas de duración que tuvo este concierto, que culminó con su primer gran éxito, Paranoid, del año 1970, y el tour se llamaba acertadamente The End Tour. La gira mundial estuvo compuesta finalmente por 81 espectáculos alrededor del mundo, mientras en esta fecha en particular se documentaba, ¿no es cierto?, en forma de película, esta última gira de Black Sabbath llamada The End of the End y transmitida en vivo a través de las redes sociales del grupo. Así que no nos vamos con la clásica, ¿no?, Paranoid de Black Sabbath, sino que nos vamos con Sabbath, Bloody Sabbath de la historia, aquí en La Historia Sin Fin, despidiéndonos con los grandes de Black Sabbath. Y bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Así que nos vemos, cuídense, chao. The race is wrong, the book is read, the end begins to show.
Eso es todo por hoy. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Pero no faltes a la próxima clase, porque habrán sabrosos datitos históricos que no te quieres perder. Sintoniza al profesor Cristóbal García Huidobro en La Historia Sin Fin, la cátedra de las cátedras. Acá, en la Metro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.